No, güey, aguanta. Eso quiero, pero no me acomoda, güey. A ver, agárramelo, profe. Ponlo abajo del tío. Ok, chicos. Vamos a ver. Si ustedes se van a sus algoritmos, en los cuadritos, hasta la parte de abajo aparecen causas reversibles. Ya vimos sobre la reanimación avanzada, en donde vamos a administrar medicamentos. ¿Cuándo vamos a iniciar una reanimación avanzada? ¿Cuándo yo puedo iniciar con una reanimación avanzada? Supongamos que llega el paciente y inicio con una reanimación básica. ¿Cuándo determino que ya es una avanzada? ¿Cuándo qué? Pero la parte más importante. Cuando yo ya le puedo administrar medicamentos intravenosos y cuando yo también tengo asegurada mi vía respiratoria, en ese momento puedo cambiar a una reanimación avanzada. Cuando yo tengo una reanimación básica, las compresiones son 30 por 2 por 5 y voy a dar una ventilación cada 30 compresiones, 2 ventilaciones cada 30 compresiones. Ahora, cuando tengo una reanimación avanzada, ¿cuántas compresiones son? 2 minutos. Las compresiones van a ser por 2 minutos y ¿cuántas compresiones? Seguidas. Ajá, ¿seguidas? Si ya subamos, son seguidas asincrónicas para realizar. ¿Cuántas? 100 a 120 compresiones por minuto. Las características de un buen RCP siguen siendo las mismas. 100 a 120 compresiones por minuto, disminuir las interrupciones y si las llegara a ver que no sean más de 10 segundos, ¿qué más? Permitir que el tórax se expanda, sale. Son las mismas. Ahora, cuando yo ya tengo la posibilidad de iniciar con una reanimación avanzada, ya mi paciente está canalizado, ¿cuándo empiezo con la adrenalina? Lo más pronto posible. ¿Y cuál es la dosis de la adrenalina? 1 miligramo que cada 3 a 5 minutos. Si no tengo adrenalina, ¿qué voy a utilizar? Adrenalina. ¿Ok? ¿Qué pasa si mi paciente tiene algún ritmo desfibrilable? ¿Cuáles son los ritmos desfibrilables? Sin pulso, porque hay taquicardia ventricular y fibrilación ventricular con pulso y esos no se desfibrilan. ¿Vale? Entonces, taquicardia ventricular y fibrilación ventricular sin pulso. ¿Ok? A las cuantas veces que me sale TB o FB sin pulso, tengo que administrar un antiarrítmico. A la segunda. ¿Y cuándo administro la tercera dosis? ¿La segunda dosis? A la tercera vez que me sale la desfibrilación. ¿Cómo voy a ir desfibrilando? ¿Qué tengo que hacer con la energía? Ir escalonándola, ¿no? Ir escalándola. O sea, primero empiezo con una menor energía y voy a ir aumentándola de manera parcial hasta que ya llegue a mi máximo. En el caso de un desfibrilador bifásico, ¿cuál es la descarga máxima? 200 joules. Va de 120 a 200 joules. Y en el monofásico, 360 joules. ¿Ya vieron? Ya se sabe. ¿Ok? Ahora vamos a ver. Durante la reanimación tenemos que estar evaluando qué fue lo que pasó. Hay causas que pueden llegar a revertir. Si las revertimos, podemos ayudar a que nuestro paciente salga de este paro. ¿Vale? A esto le llamamos causas reversibles de parada cardíaca y son 10 causas. También les van a encontrar como H's y T's, porque vamos a tener 5 que empiezan con H y 5 que empiezan con T. Vamos a empezar con las H's. La primera es hipovolemia. Imagínense un paciente que tiene una hemorragia porque se amputó la pierna y está sangrando. Entonces está fluyendo
oxígeno, porque no hay, y esto nos va a llevar al paro. Si tengo un paciente que tiene hipovolemia y es por una hemorragia, tengo que cohibir la hemorragia y tengo que tratar de compensar esas pérdidas. Si mi paciente sigue sangrando y sangrando y sangrando, ¿cree que el paciente puede salir de paro? No. La siguiente es hipoxia. Y es una de las causas que yo les dije como una de las principales causas. Si mi paciente está con hipoxia, no vamos a tener oxígeno que distribuya. Por lo tanto, las células y el cuerpo va a quedar en un estado anaerobio. Y esto genera acidosis, ácido láctico, y va a caer esa célula en un estado en el cual va a generar apoptosis. Entonces tampoco vamos a poder sacar al paciente de este paro, o no tan fácil. La otra son hidrogeniones, principalmente es acidosis, ya sea acidosis metabólica o acidosis respiratoria. Una de las causas o de los principales pacientes que yo tengo que reanimar en el hospital es por acidosis metabólica. Llámese pacientes con falla renal crónica que no se dializan o están subdializados, o pacientes con cetoacidosis. ¿Sale? Estos pacientes caen muy fácil en paro, porque el estado de acidosis también evita que en el futuro empiecen que puedan disponer de la glucosa y del oxígeno. Entonces, la acidosis es una de las causas por las cuales la célula queda como en un estado de inacción también y entra en un estado de vía anaerobia, por lo cual también hay muerte celular. ¿Vale? Y en el caso, por ejemplo, de la acidosis respiratoria, también es una de las causas de parada cardíaca. Hay que corregirlo. Todos los pacientes que están con una acidosis respiratoria moderada severa tienen que ser intubados para modificar ese movimiento respiratorio. Luego, hipo o hipercalemia. ¿Ustedes de casualidad se acuerdan del potencial de acción? ¿Qué es el potencial de acción? Es cómo se va a despolarizar la membrana, es el esquema de cómo se despolariza la membrana, en el cual vamos a tener una entrada o una apertura de canales rápidos de sodio y va a entrar mucho sodio a la célula. Esto va a hacer que una carga negativa o un voltaje que tiene la célula normalmente negativo empiece a convertirse en positivo por la entrada de sodio. Cuando ya entró el sodio y la carga es positiva, deja de entrar tanto sodio, sigue entrando poquito y empieza a salir potasio. Potasio también tiene una carga positiva, por lo tanto, esto permite que la salida de potasio mantenga el voltaje equilibrado. Para compensar un poco más de salida de potasio que la entrada de sodio, también entra magnesio, ¿vale? Y calcio. Y esto permite que se haga una meseta. Después sale más rápido potasio y esto permite que vuelva a haber una despolarización. ¿Sale? ¿Qué pasa cuando estamos hablando del contexto de células cardíacas? Imagínense que el paciente tiene hipercalemia o hipocalemia. ¿Qué quiere? ¿Hiper o hipo? Hiper. ¿Cuál? Hipercalemia. ¿Qué va a pasar? Tenemos una entrada rápida de sodio y luego vamos a tener nuestra meseta y empieza a salir mucho potasio. ¿Qué va a pasar? Que como hay demasiado potasio a nivel extracelular, el potasio ya no sale. ¿Por qué? Porque las concentraciones de potasio a nivel extracelular son mayores, por lo tanto lo que va a hacer es meter más potasio. Y esto va a cambiar y va a modificar el voltaje de la célula, por lo tanto va a hacer que la meseta se prolongue. Ahora imagínense, ¿recuerdan ustedes qué es la onda P? ¿Qué grafica la onda P? De un electrocardiograma. Despolarización de las aurículas. Imagínense que la aurícula se despolariza, pero se queda en la meseta. ¿Ustedes creen que esto pueda progresar a un RS? No. Por lo tanto, el paciente va a tener un bloqueo de primer grado, o incluso puede llegar a provocar bloqueos más severos y parada cardíaca. ¿Sale? Entonces, eso es la relevancia de esto. Si yo veo que mi paciente tiene una hipercalemia, tengo que darle manejo a esa hipercalemia incluso durante la parada cardíaca. Estoy con mi ciclo y estoy viendo, a ver, probablemente tenga elevado el potasio.
¿Qué voy a hacer para manejar ese potasio? En este caso utilizamos, por ejemplo, insulina, utilizamos furosemide, pero para más rápido le metemos insulina. ¿Qué hace la insulina? Mete ese potasio, ¿vale?, a otras células, y esto permite que baje la concentración a nivel cerebral y permite que salga de ese estado, ¿sale? Entonces, si no resolvemos las causas directas de esa parada en las causas reversibles, cabe la posibilidad que el paciente no salga de ese estado, ¿sale? Luego tenemos hipotermia. Pacientes con hipotermia, ya saben, no sé si lo hayan escuchado, los pacientes con hipotermia tienen un estado metabólico más disminuido, y eso lo que hace es que empiecen como a dormirse, incluso a nivel cardíaco la actividad eléctrica disminuye y el paciente se queda dormido y cae en paro. Si yo no corrijo esa temperatura, la temperatura también tiene mucho que ver con la distribución o la disposición de la curva de hemoglobina. ¿Qué quiere decir? Que mientras más calor, más va a soltar el oxígeno. Mientras menos calor, más va a mantener el oxígeno de la hemoglobina. Entonces, si mi paciente está hipotérmico, no va a liberar el oxígeno de la hemoglobina. Por lo tanto, aunque el paciente esté respirando oxígeno, es como si no lo hiciera. ¿Sale? Ahora vámonos con las test. Vamos a ver neumotórax, atención, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Alguien sabe qué es un neumotórax? Aire en el espacio intrapleural. Ahora imagínense que a ustedes en su pulmón les meten un globo inflado entre el pulmón y las costillas. ¿Creen que eso permita que el pulmón se expanda? No. Cuando tenemos lesión a nivel pulmonar, se sale el aire del pulmón y se va hacia el espacio intrapleural. Esto hace que el pulmón se colapse. Por lo tanto, tenemos una menor capacidad ventilatoria y respiratoria. Y esto puede llevar al paciente a que la presión sea tanta que incluso comprima o genere presión en el corazón, y esto puede causar parada cardíaca por una choque cardíaco de tipo extrínseco, es decir, por compresión, o lo que dicen choque obstructivo, ¿vale? Tamponada cardíaco es algo muy similar, pero es en el espacio del pericardio, donde el líquido que tenemos en ese pericardio aumenta y comprime el corazón y evita que el corazón pueda tener diástole, por lo tanto termina cayendo un paro. Estos son urgencias reales. A esto les llamamos lesiones letales, porque el paciente se muere así, no necesitas horas. Con un lapso de minutos es suficiente para que el paciente pueda caer en paro. Así que son las verdaderas urgencias. Toxinas, intoxicaciones que tienen deprivación o van a tener secuestro de oxígeno para que la hemoglobina no lo pueda liberar también. Trombosis pulmonar y trombosis coronaria o infartos. Entonces yo tengo que identificar si alguna de las causas que tenemos aquí son las que alguna de esas causas presenta a mi paciente, para ver si puedo administrar algo o puedo darle manejo para tratar de revertirlas y que el paciente salga del paro cardíaco. ¿Sale? ¿Dudas? ¿No? ¿Hasta acá bien? Les voy a poner un video, ya lo conocen. Este video, chavos, es el mismo video que vimos la vez pasada. Bueno, parecido. Es el mismo evento de parada cardíaca, ¿ok? Ahora, como ya habíamos visto la primera vez, ahorita sí van a identificar qué es lo que está pasando. Repito, Los equipos exitosos no solo tienen experiencia médica y dominan las habilidades de reanimación, sino que también practican la buena comunicación y observan los elementos clave de una dinámica de equipo eficaz. Estos elementos ayudan a los equipos. Por lo tanto, ya cambia. O sea, ya el momento que se daba en el 2012 ya lo estamos viendo ahorita. Lo que les comentaba la vez pasada, que antes eran 2 o 3 dosis de adrenalina y a partir de ahí era vasopresina. Ya la vasopresina no la usamos, ya solo es adrenalina. Pero les pongo el video para que identifiquen cuáles son los cambios que tenemos. Dentro de los últimos 10 años, creo que este es el cambio más radical. También que antes decíamos que pasara
La intención es que vean la dinámica de equipo, ¿sale? ¿A qué me refiero con eso? Si ustedes se acuerdan, en el RCP básico solo eres tú y otra persona que te quiere ayudar y la persona a la que vas a reanimar. Aquí ya no, por lo menos son 4 o 6 personas y cada uno va a tener un rol, ¿no? Se van a dar cuenta cómo hay una persona que le llaman el líder. Es una persona que tiene un poco más de conocimiento sobre el RCP y es el que va a ayudar a dirigir al equipo, ¿ok? Es quien indica cuáles son las funciones de cada persona y que tiene que ir pensando cuál es el paso siguiente en la reanimación, ¿ok? Van a identificar cómo se desarrolla y también van a ver lo que es la dinámica de equipo, es decir, cómo se tienen que comunicar, porque estar en un paro cardíaco, en un evento de parada cardíaca, es muy complicado. Es un sitio caótico que dentro del caos tiene que tener orden. A veces hay mucho ruido, entonces la información o las indicaciones se tienen que corroborar y tenemos que decir qué fue lo que escuchamos para poder confirmar cuál es la indicación, ¿sale? Para que no vaya a haber errores. Por ejemplo, administra carga un gramo de adrenalina. Entonces, cargar significa nada más ponerlo en la jeringa. Pero a veces a lo mejor a la enfermera se le fue y ya le pasó la adrenalina y apenas llevamos un minuto. Entonces, la enfermera tiene la obligación de decir, doctor, ¿me dijo cargar la adrenalina? Se la paso de una vez. No, carga nada más. Esa dinámica nos permite tener un circuito de comunicación cerrado en el cual las personas ya estén plenamente conscientes de cuál es la indicación y no haya errores, ¿sale? Entonces les pongo el video terminando. Ya vamos a ver lo del algoritmo por de la forma más eficaz posible. Hagamos un repaso. Circuito de comunicación cerrado. Es importante para el líder y los miembros del equipo. Cuando el líder da una orden, el miembro del equipo debe confirmar que ha oído y comprendido la orden. El líder debe asegurarse de que el miembro del equipo ha comprendido la orden antes de asignar otras tareas. Mensajes claros. Un lenguaje conciso y claro evita los malentendidos. El hecho de hablar con un tono de voz alto para entenderse, pero que también inspire calma y confianza, ayudará a los miembros del equipo a centrarse en la tarea. Responsabilidades y funciones claras. Cuando todos saben qué tienen que hacer y cuáles son sus responsabilidades, el equipo funciona sin problemas. El líder debe definir y delegar las tareas con claridad según el área de competencia de cada miembro del equipo. Conozca sus limitaciones. Cada miembro del equipo debe conocer sus limitaciones y el líder debe ser consciente de ellas. Pida ayuda y asesoramiento tempranamente, no cuando la situación empeore. Comparta el conocimiento. Este es un componente fundamental para que el equipo trabaje de forma eficaz. Los líderes deben pedir con frecuencia a los miembros del equipo sus ideas para un diagnóstico diferencial y observaciones sobre posibles descuidos. Intervención constructiva. A veces el líder o un miembro del equipo puede corregir acciones que son incorrectas o inadecuadas. Es importante tener tacto, sobre todo al corregir a un compañero que va a cometer un error, bien sea relacionado con un fármaco, dosis o una intervención. Resumen y reevaluación. Si se resume la información en voz alta, se mantiene un registro continuo del tratamiento y se reevalúa el estado del paciente, las intervenciones realizadas y dónde está el equipo dentro del algoritmo de atención. Esta técnica ayuda también al equipo a responder a los cambios en el estado del paciente. Finalmente, todo el equipo debe mostrar una actitud profesional y respeto mutuo, independientemente de su capacitación personal o formación. Es importante que el líder hable de forma amable y controlada, sin gritar ni mostrarse alterado. Es importante saber qué se debe hacer durante un evento Código Omega y cómo trabajar juntos como equipo durante la reanimación. Al repasar la actuación, ayuda a los miembros del equipo a mejorar para el futuro y permite ver las deficiencias. Ahora volveremos a reproducir el caso de reanimación Código Omega. Esta vez, mientras lo ven, busquen los 8 elementos clave de la dinámica efectiva de un equipo. Circuito cerrado de comunicación, mensajes claros, funciones y responsabilidades claras, conocimiento de las limitaciones de cada uno, compartir conocimiento, intervención constructiva, reevaluación y resumen y respeto mutuo.
La paciente está en fibrilación ventricular. Inicien las compresiones torácicas. Iniciando compresiones. Tomás, estás en el desfibrilador. Eva, tú registras. Registrando. Ángel, encárgate de la vía aérea. Ana, ¿has podido abrir el acceso intravenoso? Lo he intentado varias veces, pero no puedo. De acuerdo, prueba con acceso IO. Pasando al acceso IO. 4, 5, 6, 7, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cargando 200 joules. 12, 15, 20. Descarga preparada, no toquen a la paciente. Descarga la de 3. 1, 2, 3. Descarga. Descarga administrada. Ya tengo acceso IO. Genial. Continuaremos con la RCP durante 2 minutos y veremos si es necesaria otra desfibrilación. Eva, monitoriza la calidad de las compresiones. Ana, prepara los fármacos antes de cada comprobación de ritmo y si el paro continúa podremos iniciar el tratamiento. Comencemos con 1 miligramo de adrenalina. Preparando 1 miligramo de adrenalina. 2 minutos. Analicemos. Cambien posiciones. La paciente continúa en fibrilación ventricular. El protocolo para este dispositivo es escalar los niveles de energía. Apliquemos otra descarga de 300 joules. Descargando 300 joules. ¿Qué desfibriladores? Cargando. No toquen a la paciente, aléjense. Descarga a la cuenta de 3. 1, 2, 3, descargas. Administrado. Continúen con la RCP. Continúo con las compresiones. 3, 4, 5, Ana, administra 1 miligramo de adrenalina. 10, 11, 12, 13, 14. 1 miligramo de adrenalina 18, 19. inyectado por vía IO. Genial. Hemos aplicado 2 descargas de 200 joules y 1 miligramo de adrenalina. El próximo medicamento será amiodarona. Ana, prepara 300 miligramos de amiodarona. Preparando 300 miligramos de amiodarona. 14, 4. Ángel, ¿la elevación torácica es buena? Sí, y procuro no ventilar demasiado rápido el cuerpo. Bien, continúa. 17, 18, 19, 20. 2 minutos. Analicemos, cambien posiciones. Parece que la paciente está en fibrilación ventricular persistente. Prepara una tercera descarga de 360 joules. Cargando a 360 joules. No toquen a la paciente. Descarga la de 3. 1, 2, 3. Descarga. Descarga administrada. Continúen con la RCP. Continúo con la RCP. 1, 2, 3, 4. Démosle amiodarona ahora. Gracias, Eva. Ana, administra 300 miligramos de amiodarona. 13, 12, 15. 300 miligramos de amiodarona inyectada por vía IO. Hemos administrado 3 descargas. Después de la segunda le hemos dado 1 miligramo de adrenalina y administramos 300 miligramos de amiodarona. El siguiente fármaco será vasopresina. Ana, prepara 40 unidades de vasopresina. Preparando 40 unidades de vasopresina. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Revisemos las posibles causas reversibles teniendo en cuenta las H's y T's. ¿Será hipovolemia? Bien pensado. Tenemos acceso IO pero sin evidencia de hemorragia interna ni externa. 4, ¿Alguna otra sugerencia? ¿Hemos pensado en hipoxia? ¿Se mantiene permeable la vía aérea? Sí, todavía tengo buena elevación torácica. Llegó con molestias epigástricas y bradicardia sintomática. ¿Hemos pensado en trombosis coronaria? Bien pensado. Todo parece sugerir un IMEST. 2 minutos. Analicemos, cambie posiciones. El monitor muestra bradicardia sinusal. ¿Tenemos pulso? No lo encuentro. Continúa con las compresiones torácicas. Continúo con las compresiones. 1, 1, 2, 3. Eva, ¿cuánto tiempo ha pasado desde la última dosis de adrenalina? 3 minutos. Gracias. Ana, continuemos y administra 40 unidades de vasopresina. 40 unidades de vasopresina inyectadas por vía IO. Tomás, tus compresiones están muy lentas. ¿Puedes acelerar el ritmo un poco? 2 minutos. Analicemos, cambien posiciones. El monitor muestra ahora taquicardia sinusal. Ángel, ¿tenemos pulso? Hay pulso rápido y débil. Bien, estupendo. Iniciemos atención inmediata posparo cardíaco. Ana, toma la presión arterial, signos vitales, oximetría de pulso y resultados de laboratorio. Tomás, inicia un ESG de 12 derivaciones. ¿Podemos ver si la paciente respira y responde? Señora, ¿puede apretar mi mano? Todavía no responde. No, todavía no respiro. Insertémosle un dispositivo avanzado para la vía aérea y preparen la hipotermia terapéutica. La presión arterial de la paciente es 8240, frecuencia cardíaca de 130 con ritmo de taquicardia sinusal. La paciente está hipotensa. Comencemos con 1 litro de solución salina. Ya que hemos iniciado hipotermia, inyectemos solución salina fría. Cambiaré la vía intravenosa con solución salina fría.
Tú adentro. Eso que está haciendo es revisando los 5 puntos después de la incubación. Sonidos respiratorios buenos. Establece la capnografía y la saturación de O2 es del 96%. Aquí están las 2 derivaciones. Tiene IMST. Tomás, llama al laboratorio de cateterismo. La intervención coronaria percutánea y la hipotermia se pueden combinar tras un paro cardíaco. En esta sección del curso le hemos mostrado los pasos clave. ¿Por qué le ponen solución semejante? Ahorita vamos a ver al problema. Normalmente podemos utilizar lo que es la hipotermia terapéutica. La hipotermia terapéutica se utilizaba mucho hace 10 años, o más bien estaba como de boom, porque no se utilizaba tanto. Lo que trata de hacer la hipotermia es bajar la temperatura para que las células disminuyan el metabolismo. Principalmente se utilizaba en las lesiones de trauma raquimedular. Por ejemplo, si tienes un paciente que tiene una lesión medular, lo que haces es meterlo en hipotermia terapéutica, disminuir el consumo de oxígeno de parte de las neuronas de la médula espinal, y esto nos aseguraba, nos daba la oportunidad de que no hubiera tanta lesión a nivel neurológico. Que si hubiera una lesión, una fractura a nivel de la columna, no perdiera completamente la fuerza y la sensibilidad, que no fuera a quedar con lesiones permanentes. El problema, bueno, y la hipotermia terapéutica también, administrando soluciones frías, te permitía disminuir la temperatura y también ayudaba como para el cerebro, para el corazón, en general todos los órganos disminuyen el metabolismo, hay menor consumo de oxígeno y glucosa. El problema es que para usar la hipotermia terapéutica tienes que disminuir la temperatura 1 grado centígrado. Lo bajas entre 1 y 2 grados centígrados, entre 30, lo mínimo es 34 centígrados. Pero lo peligroso está en recuperar la temperatura, porque forzosamente tienes que recuperar 1 centígrado por hora. Si se calienta más rápido, el problema es que el consumo va a ser mayor y las presiones van a ser mayores. Si mi paciente está en 34 y de repente lo subo a 36 grados, va a ser lo equivalente a que mi paciente tenga 40 grados en un paciente normal. Entonces, lo voy a llevar a un estado de temperatura que no pueda metabolizar y va a terminar con una mayor muerte celular. Entonces, la verdad es que está como muy complicado porque pues lo voy a meter en hipotermia y al final, si no puedo recuperar la temperatura de manera de 1 centígrado por hora, pues no voy a tener un beneficio. Hay unos aparatos que están muy padres, son como unas botas o unos trajes completos como si fueran de aluminio, y esos trajes están conectados a un ventilador como a un clima, en donde les va bajando la temperatura de manera paulatina, y también va subiendo la temperatura del cuerpo de manera paulatina. Se venden como en ese traje refrigerador, y así es como les subes y les disminuyes la temperatura si quieres utilizar la hipotermia terapéutica. Pero no todos lo utilizan, y tampoco todos, no todos le han visto como la eficacia de realizarlo, y es un procedimiento que sí en cierto punto puede llegar a ser riesgoso en algunos casos. Entonces, pues actualmente ya casi no se usa, ¿vale? Pero una de las indicaciones o de las sugerencias que podías hacer en un paciente post-reanimación, bajarle el metabolismo para que el poco de consumo el poco de oxígeno no se consumiera totalmente y alcanzara para todos. Por ejemplo, si yo traigo una bolsa de papitas y les digo, miren, una bolsa de papitas, tengan, para que coman en lo que toman la clase. O sea, probablemente la mitad no alcance. La otra mitad se va a quedar sin comer y una mitad medio comen. Entonces los que no comen se mueren. Y los que comieron, pues como que medio se mantienen con vida, pero tampoco comieron tanto como para sobrevivir. Lo mismo pasa en las células. Si yo les estoy dando poco oxígeno, poca glucosa, en algún momento las células no van a tener suficiente oxígeno, suficiente glucosa, van a terminar muriendo. Por lo tanto, mejor los duermo a todos, y si todos están dormidos, a lo mejor ni siquiera se acaba la bolsa de papitas. ¿Saben? Entonces, gastamos menos energía cuando estamos dormidos. Aquí los metemos en un metabolismo con un estado de hibernación
y eso nos ayuda a que las células se mantengan con menor consumo y logren sobrevivir por más tiempo, en lo que corregimos el poco aporte de oxígeno o de glucosa. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, entonces, hasta el momento dudas, H sí tiene dudas, ¿no? ¿De algo que hayamos visto ya que tengan dudas? ¿No? A ver, ¿con qué velocidad vamos a ventilar a mi paciente? Solo si neumotórax también entra atención, entra para causa reversible. ¿Neumotórax entra para qué? Causa reversible. Sí, ¿qué es neumotórax? Atención, no el neumotórax simple, neumotórax de atención. Ya lo vamos a ver qué es neumotórax de atención. Entonces, ¿cuál es la frecuencia con la que vamos a ventilar a mi paciente en una receta avanzada? Una cada 10 segundos o igual a 6 ventilaciones por minuto. ¿Vale? ¿Sí alcanzan a ver? ¿O lo pongo más grande? ¿Así? Ok, probablemente tengan ustedes este algoritmo. Este algoritmo es el del retorno de la circulación espontánea. ¿Qué quiere decir retorno de la circulación espontánea? Pues que ya tiene pulso. O sea, mi paciente estaba en paro y salió del paro. Si tenemos un paciente en parada cardíaca, es un paciente grave, chavos. El tener un paciente que salió del paro es un paciente todavía más grave. Porque bien, el paciente en paro ya está en paro, ya no tiene signos, ¿no? Lo que puedes hacer es recuperarlo. Pero el paciente que ya recuperaste tiene un alto porcentaje de volver a caer en paro. Por lo menos tiene un 30% de riesgo de que vuelva a caer en paro. Entonces, tenemos que asegurarnos que este paciente que ya tuvo retorno de la circulación espontánea o que recuperó su pulso, no lo vuelva a perder. Para esto tenemos que tomar medidas muy estrictas en cuanto el paciente sale del paro. Si ustedes vieron el video, dice, Ana, checa los signos vitales, tómame la presión, fíjate cómo está el oxígeno, intúbelo. Todo eso lo tenemos que hacer casi en el mismo tiempo. En cuanto el paciente decimos, ¿tiene pulso? Sí, tiene pulso. Ok, el paciente respira, no respira, intúbalo. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es manejar nuestra vía respiratoria. Es difícil que tengamos un paciente que salió del paro y que salga respirando, pero bueno, si llegara a suceder, lo que vamos a hacer es, ya sea que le pongamos oxígeno por mascarilla o le podamos poner oxígeno por otro medio, ¿sale? Si el paciente logra subir su saturación entre 94 y 98%, ahí lo dejamos. Entre 92 y 98%. Si mi paciente satura menos que eso, entonces tendré que escalar el dispositivo, que lo vamos a ver en un momentito, o lo que voy a hacer es directamente intubar. Si mi paciente no respira con eso, lo intubo. ¿Sale? Si mi paciente no respira, lo intubo. Entonces, tenemos que estar viendo las ventilaciones, tenemos que estar viendo, mantener las ventilaciones no muy rápidas para evitar que se disminuya el estómago, de preferencia si lo intubo. Y ahora, tengo que tomar una gasometría. Mi gasometría me va a permitir identificar cómo está el CO2. El CO2 lo normal es de 35-45, así lo tengo que ver. ¿Qué pasa si yo tengo un CO2 aumentado o disminuido? ¿No? Vamos a estar en una acidosis respiratoria o en una alcalosis respiratoria. El problema es que una acidosis respiratoria, pues obviamente no nos va a permitir que haya una buena distribución de oxígeno, que las células no puedan ser tan receptivas de ese oxígeno. Y la otra cuestión es que también nos va a generar a nivel de vasos sanguíneos, principalmente cerebrales, una vasoconstricción o vasodilatación, lo cual puede provocar incluso hemorragias intracraneales. Entonces, de preferencia tenemos que tener nuestro CO2 en estos parámetros, ¿sale?
Entonces, ¿qué hago? Lo intubo, lo conecto al ventilador o le estoy yo dando ventilaciones, me aseguro que satura entre 92 y 98%, y si ya está saturando bien, ya lo estoy ventilando con el ventilador, listo. Al mismo tiempo tengo que estar verificando mis parámetros termodinámicos. Es decir, ¿cuánto tiene el LDA? Checa el LDA. Si mi paciente está con una presión arterial sistólica menor de 90, es que el paciente está hipotenso. Hay pacientes que salen hipertensos, hay pacientes que salen hipotensos. Tengo que verificar cómo salió mi paciente. Si sale hipertenso, no se preocupen. Vigílenlo, lo más probable es que esté hipertenso por las maniobras, por la adrenalina que le pusimos, pero que la presión arterial vaya bajando poco a poco. Entonces no le tengo que administrar un antihipertensivo de manera inmediata, porque si no, lo vamos a hipotensar. Pero si mi paciente está hipotenso y yo tengo una presión arterial sistólica menor de 90, o que tenga una presión arterial media menor de 65, quiere decir que mi paciente está hipotenso y puede ser que esté chocado. ¿Qué quiere decir estado de choque? ¿Alguien sabe? El estado de choque es un estado en el cual el sistema cardiovascular no tiene la posibilidad de poder cumplir con las demandas de oxígeno y glucosa para los tejidos. Es un estado de incompetencia de nuestro sistema cardiovascular, fracaso cardiovascular. Entonces, si mi paciente está chocado, quiere decir que no está circulando la sangre de manera eficiente. ¿Ok? ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta en este caso? Pues porque mi paciente está hipotenso, no circula de manera adecuada esa sangre. ¿Qué tenemos que hacer? Tratar de que esta presión mejore. ¿Cómo harían ustedes para que la presión vascular mejore? Con líquidos. Una de las primeras acciones que tenemos que realizar en un paciente que se está hipotensando es administrar cristaloides, ¿vale? Líquidos intravenosos. Por eso, en el video dice, administra un litro de solución salina fría. Eso va a mejorar la presión intravascular. ¿Sale? Entonces, eso le va a ayudar. Ahora, si esto no es suficiente, ya nos metemos al estado de choque. Paciente que no responde con líquidos, le tengo que meter medicamentos vasopresores para mejorar la presión. ¿Sale? Entonces, si mi paciente no mejoró su presión con los líquidos, le pongo vasopresores, y si ya tengo mi presión con una presión arterial sistólica mayor de 90 o con una presión arterial media mayor de 65, ya la tengo chida. ¿Vale? O sea, disminuyo el riesgo de que mi paciente vuelva a caer en paro. Satura bien y tiene buena presión, o estoy manejando la presión, vamos bien. ¿No? Aquí falta ver si mi paciente está bradicárdico o está taquicárdico. La mayoría salen taquicárdicos. Este efecto residual de la adrenalina. Pero si está bradicárdico, a lo mejor en este caso necesita o un inotrópico o algo más que estimule la frecuencia cardíaca. ¿Sale? Solo hay que verificar que no siga bajando la frecuencia, porque cuando empieza a bajar la frecuencia, muy probablemente vuelva a caer en paro. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? Ninguna duda. Voy yo. Yo puedo preguntar. ¿Sí? ¿Cómo saco la presión arterial media? Ok, presión arterial media, apunten y lo quiero en sus libretas la fórmula, es 2 presiones arteriales diastólicas más una sistólica entre 3. Miren, chicos, apréndanselo, porque esto viene en el examen y viene en el examen del siguiente. ¿Por qué? La presión arterial media a nosotros como médicos nos sirve para poder estimar la perfusión en los órganos. Lo menos que debe de tener mi paciente de presión arterial media es 65 de PAM. PAM, TAM, quieren llamarlo.
Mínimo. ¿Por qué? Porque si tenemos menos de 65 de presión arterial media, el riñón se va a empezar a sacrificar. ¿Qué va a hacer? Pues va a ocasionar que la arteriola aferente, a nivel del riñón, se vasoconstriña para redistribuir el flujo otra vez a los órganos principales. Y esto va a ocasionar que mi riñón esté con una menor cantidad de flujo, pero además también aumenta la presión, lo cual va a asegurar que llegue un poquito de sangre al riñón, pero el riñón va a empezar a tener una disminución de la orina. ¿Okay? Cuando yo veo que mi paciente está hipotenso y está disminuyendo la uresis, quiere decir que no está llegando el flujo a los órganos de manera equitativa. Y entonces, ¿qué creen que le pasa al riñón si no le llega sangre? Se va a dañar y nos va a hacer una falla renal aguda. Pero si esto no se corrige, esto se va a empezar a perpetuar. O sea, ya no solo va a ser el riñón, al rato va a ser el hígado, va a ser el vaso, va a ser el corazón, hasta que genere una falla orgánica múltiple y el paciente se muere. ¿Sale? Entonces, por eso la presión arterial es tan importante, porque nos habla de cómo se está dando la perfusión. ¿Sale? ¿Entendido? ¿Sí? Así que hoy se lo aprenden, por favor. Para que ya aquí en adelante ya solo vamos a hablar de presión arterial media, advertidos están. Luego dice, realizar un electrocardiograma de nuestras derivaciones. Me va a servir a mí para poder identificar si el paciente salió con una arritmia o tiene datos de un infarto, ¿sale? Para poder evaluar o ver cuál es el paso a seguir. Si mi paciente está con una arritmia, pues ya tendré que administrar un antiarrítmico. Si mi paciente está con cambios que son sugestivos de isquemia, de lesiones, entonces tendré que valorar si el paciente está infartado y ver si le vamos a dar manejo. Si el paciente está infartado, pues aquí que decía, fue un infarto, mandémoslo a cateterismo cardíaco. ¿Okay? Eso es lo ideal, ¿no? Mandarlo a un cateterismo para ayudar a permeabilizar los vasos y que no quede la lesión permanente. Hay posibilidades de que se revierta esa lesión, pero para poder realizar esto tenemos que actuar de manera rápida, es antes de las 6 horas, o para poder trombolizarlos antes de las 4 horas. Pero paciente que acaba de ser reanimado no puede ser trombolizado, porque la trombolisis rompe todos los coágulos y puede ocasionar sangrados. Imagínense a un paciente que le acaban de presionar no sé cuántas veces en tórax, por lo menos unas 240 veces. O sea, seguramente por ahí debe tener un sangradito si lo trombolizan sangra. Entonces no es indicado, por eso el paciente con infarto, con reanimación, el criterio es mandarlo a un enfermero. ¿Vale? ¿Dudas? Ahora, si mi paciente está despierto o no está despierto, seamos sinceros, la neta casi no se despierta, casi siempre quedan en coma. Después de un tiempo, un par de horas, pudieran despertar, sí, pero de manera inmediata no despiertan. Solamente aquellos que tienen alguna falla a nivel cardíaco, por ejemplo, que el flujo no se restablece cuando dan las compresiones, ayudan a que mejore el flujo, despierta. Solamente me he tocado un paciente de todos los que he reanimado, que lo reanimamos y despertaba. Soltábamos sí, como muñequitos, ¿sí? Le dabas compresiones y abría los ojos y empezaba. Ok, ya está bien, está mejor, ¿sabe? ¿Cómo está? Bien. Otra vez caía en paro. Ese señor estuvo dándole reanimación como 50 minutos, hasta que definitivamente ya no despertó. Pero tenía una falla cardíaca, un choque cardiogénico bastante feo. Ese señor lo que necesitaba era una transfusión del corazón, un trasplante de corazón. ¿Cómo se lo vamos a dar ahí? Entonces terminó falleciendo ese paciente. Pero solo es uno de los que he visto que han despertado durante la reanimación. Los otros no despiertan. Es muy difícil que despierten. Entonces, si llegaran a despertar, tienes la posibilidad de manejar con oxígeno, ya respira y nada más mantienes la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la saturación. Si el paciente está dormido, ya determinaste
pues entonces a lo mejor valdría la pena dormirlo, sedarlo, por lo menos unas 24 horas, para que el cerebro descanse, no gaste tanta energía, el cuerpo se recupere y después vas a hacer algo que llamamos ventana neurológica. Es decir, quitas los sedantes y ves que se despierta, y ves que hay respuesta. ¿Sale? ¿Dudas? Entonces, quedó claro que la parte que tenemos que mantener bien controlada es la parte ventilatoria. ¿Y cuánto tiene que estar la saturación? Y la parte hemodinámica, donde tenemos que tener una presión arterial media mayor de 65 o una presión arterial sistólica mayor de 90. ¿Todo bien hasta acá? Entonces tenemos que tener a nuestro paciente lo que llamamos monitorizado, ¿sale? Con el monitor, viendo cómo está su corazón electrocardiográfico, viendo cómo satura, viendo cuánto tiene CO2 y viendo cómo está su presión, ¿sale? Este paciente es un paciente grave que es meritorio del área de choque o terapia intensiva, ¿sale? ¿Ok? ¿Ya claro? Ok, acabamos de resolver. Vamos a empezar con el manejo avanzado de la DRE. La verdad es que tenemos un chorro de tiempo. Sí, espero que podamos avanzar bastante. Ok, vamos a ver. Para empezar tenemos que identificar cuáles son los pacientes que tenemos que darle el manejo avanzado de la DRE. Muchos de los pacientes que van a requerir que los apoyemos con oxígeno o con ventilación van a ser pacientes que inicialmente tienen una desaturación. ¿Qué quiero decir con esto? Que su oxigenación a nivel de los tejidos es baja. Pero no porque mi paciente sature al 80% quiere decir que ya lo tenga yo que intubar. Para poder ayudarlo, vamos a asistirlo con aporte de oxígeno suplementario. Este aporte de oxígeno suplementario lo podemos administrar mediante varios dispositivos. El primer dispositivo con el cual vamos a apoyar a mi paciente es con puntas nasales. ¿Ya las han visto? ¿No? Son puntitas, parecen micropopotes, se los ponen en la nariz y se conecta al oxígeno. Estas puntas nasales nos dan la oportunidad de administrarle oxígeno al paciente hasta 3 litros por minuto. ¿Ok? Ahora, aquí el punto es saber cuánto le estoy administrando de oxígeno. ¿Alguien sabe cuánto es la fracción inspirada de oxígeno ambiental? 21%. Eso es lo que nosotros respiramos. Es decir, del 100% de oxígeno, el 21% es, perdón, del 100% de aire, el 21% es oxígeno. Lo demás es CO2, nitrógeno y otros gases. El 21% únicamente es oxígeno. Y con eso es suficiente para que nosotros podamos sobrevivir. Pero si mi paciente de alguna manera tiene insuficiencia respiratoria y requiere un mayor aporte porque no logra hacer un intercambio de estos gases, entonces lo que vamos a hacer es administrarle más oxígeno. ¿Sale? Bueno, para administrarle más oxígeno podemos usar las puntas nasales. Y si yo le doy 3 litros por minuto, ¿cuánto más le dará de fracción de oxígeno? ¿Quién sabe? A 3 litros.
explicarlo? Vamos a, por cada litro de oxígeno, vamos a multiplicar por 3. Por ejemplo, si mi paciente le estoy dando 3 litros, lo voy a multiplicar 3 por 3. Porque yo voy a multiplicarlo por una constante que es 3. O sea, si mi paciente tiene 1 litro, voy a multiplicar 3 por 1. Si mi paciente tiene 2 litros de oxígeno, 3 por 2. Y si le estoy dando los 3, 3 por 3. ¿Okay? Entonces, pongamos que estamos con 3 litros, serían 3 por 3, 9. Más el 21% de oxígeno que respiramos ambiental. ¿Cuánto nos da? 30. Eso quiere decir que yo subí la fracción inspirada de oxígeno a 30%. ¿Sí? ¿Bien? ¿No? ¿Sí? ¿Quedó claro? A ver, si yo le pongo a mi paciente 2 litros por minuto, ¿cuánto le estoy dando de fracción inspirada total? 27. Muy bien, chavos. ¿Sí? ¿Ya quedó claro? ¿O no? ¿Alguien quedó con dudas? ¿Quién? A ver, dime qué dudas tienes. ¿Dónde te pones? Ok. Las puntas nasales solo le podemos administrar máximo 3 litros. ¿Por qué? Porque el aire está muy seco. ¿Sale? Y aunque lo pongamos con un borboteador para que humedezca el ambiente, el aire o el oxígeno está muy seco. Entonces, va a generar que el paciente empiece a sangrar. Por eso máximo 3 litros. Ahora, ¿cuánto le estoy aportando de más de oxígeno? ¿Okay? Ya sabemos que 21% es el oxígeno que respiramos normalmente. Y las puntas nasales le aportan 3 litros, de 1 a 3 litros. Entonces, por cada litro, ¿cuánto le voy a poner más de oxígeno, aparte del 21? Voy a usar una constante que es 3 y lo voy a multiplicar por la cantidad de litros que le estoy administrando. Y luego a eso le voy a sumar lo del oxígeno ambiental que tenemos. Entonces, por ejemplo, si le administro 2 litros, van a ser 3 por 2, 6, más 21 son 27% de oxígeno. Quiere decir que del porcentaje del 100% de aire que el paciente está respirando, le estoy dando 27% de oxígeno. ¿Ya quedó claro? ¿Ya? ¿Ahora sí? ¿Chido? Ok, ¿por qué esto es importante? Porque mientras más fracción inspirada de oxígeno requiera mi paciente, quiere decir que la insuficiencia respiratoria es peor. ¿Sabe? O sea, 3 litros está poquito, todavía es poquito. Pero ¿qué pasa si mi paciente aún con 3 litros por minuto por puntas nasales no mantiene una buena saturación? No mantiene un oxígeno entre 92 y 98%. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar el dispositivo. Y vamos a escalar el dispositivo. Entonces, en lugar de puntitas nasales, lo voy a cambiar a mascarilla. Y tengo 2 opciones de la mascarilla. Mascarilla simple y mascarilla reservorio. En general aportan la misma cantidad. Ahora, la mascarilla la puedo empezar a utilizar a partir de 5 litros. Si las puntas las dejé de usar en 3, la mascarilla la empiezo a usar en 5. 4, ¿sale? ¿Por qué a partir de 5? Porque si le pongo 3 a esa mascarilla o le pongo 4 a esa mascarilla, no va a llegar el oxígeno de manera eficiente porque la mascarilla es muy grande. ¿Sale? Entonces, a partir de 5 me asegura que llegue un poco más ese oxígeno. ¿Ok? La mascarilla se puede usar a partir de 5 hasta 10 o 15 litros por minuto, dependiendo qué tipo de barómetro tengas o de la toma de oxígeno, cuánto porcentaje nos dé. ¿Sale? Entonces, en la mayoría te dan hasta 15 litros. Ahora, ¿cómo puedo saber cuál es la fracción inspirada que le estoy otorgando a mi paciente? La misma fórmula de las puntas, pero en lugar de que la constante sea 3, ahora la constante es 4. ¿Sale? Entonces, si mi paciente le estoy
5 o 5 por 4, que es lo mismo, más el porcentaje de oxígeno ambiental, que es 21%. Entonces es 4 por 5, 20, más 21, 41%. Solo con 5 litros le estoy aportando 41% de fracción inspirada de oxígeno. ¿Sí? ¿Todo claro? Ahora imagínense que le doy 10 litros. 10 por 4, 40, más 21, le estaría dando 61% de oxígeno. ¿Sale? Entonces, cuando mi paciente ya está en un porcentaje de oxígeno muy alto, ya más del 60%, y que el paciente todavía tiene insuficiencia respiratoria, nos habla de que muy probablemente este paciente no va a aguantar, ¿no? O que esté con la fracción con 10 litros por minuto y el paciente todavía está en 90, 91%, dices, no, este paciente no va a aguantar. Tendremos que escalar al siguiente dispositivo. Hay varios dispositivos. Podemos utilizar una ventilación mecánica no invasiva. ¿Qué quiere decir eso? Utilizamos un ventilador, igual como si estuviera el paciente intubado, pero en lugar de intubarlo utilizamos una interfaz con una máscara que es a presión y así toda la máscara. Entonces, el ventilador avienta el aire y luego. El problema es que para que podamos utilizar la ventilación mecánica no invasiva, el paciente no tiene que estar chocado, o sea, en estado de choque. El paciente tiene que estar consciente y tiene que ser cooperador. Está muy cabrón. ¿Alguna vez han sacado la cara en la ventanilla cuando van a toda velocidad sus papás? ¿Y cómo se siente? Se siente feo. O han puesto la cara, que no ponen la cara en el ventilador cuando eran niños. ¿Sí o no? ¿Y cómo se siente? ¿Pueden respirar? No. Imagínense tener una mascarilla a presión, como si fuera una mascarilla de buzo, y que además te estén aventando aire en la cara. La verdad es que no todos los pacientes se dejan ventilarse así. Empiezan a quitársela, entonces ya no es eficiente. Y el siguiente paso después de eso es intubación. ¿Sale? ¿Hasta acá dudas? ¿No? Con la ventilación mecánica no invasiva, en el ventilador, ahí viene, tú puedes decirle qué porcentaje quieres y puedes ir desde 30 hasta 100%. Entonces, y es lo mismo para el paciente que está intubado. Tú puedes elegir la fracción inspirada. De hecho, si el paciente lo acabas de intubar, lo que nos sugiere es que lo pongas con 100% hasta que ves que tu paciente mejora la saturación y después de ahí vayas disminuyendo el oxígeno para que no vayas a generar más radicales libres. Acuérdense que el oxígeno es potenciador y estimulante de radicales libres. Y si de por sí un paciente, por ejemplo, nuestro paciente postparto, está con un proceso inflamatorio severo, ahora si yo le aumento el oxígeno y me forma más radicales libres, pues el proceso inflamatorio va a ser peor. ¿Sale? Por eso, lo ideal es que se mantenga entre el 92 y 98% de la saturación. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Y qué pasa en el caso de que mi paciente tenga una saturación regular? ¿A qué me refiero con esto? Que mi paciente tenga una buena saturación, pero que tengamos un paciente con pérdida del estado de alerta y que no podamos mantener permeable la vía respiratoria. Es decir, digo, yo creo que ustedes se han familiarizado mucho con sus primos borrachos o con sus amigos borrachos, ¿no? Nunca falta alguno que se emborrache y no pueden ni respirar, empiezan que se esté ahogando hasta con su saliva, ¿cierto o no? Bueno, los pacientes con pérdida del estado de alerta, con deterioro neurológico, son muy parecidos a los borrachos que están completamente intoxicados. El problema es que se pueden broncoaspirar con su vómito o también que la lengua puede generar obstrucción de la vía respiratoria y que eso puede estar provocando que el paciente desature. Entonces, para
lograr que mi paciente tenga permeable la vía respiratoria, puedo utilizar unas cánulas. Esta es una cánula orofaringea. La cánula orofaringea es una cánula de plástico, es dura, rígida, ¿sale? Esta cánula es una canulita, miren, es rígida, es plástico duro, ¿sale? Esta cánula nos va a permitir mantener la lengua deprimida y mantener permeable la vía. Ahora, no sé si alcanzan a ver que tiene un hoyito. Ese hoyito nos permite meter por ahí una sonda de aspiración, porque si el paciente tiene muchas secreciones o vómito, podemos aspirar para evitar que el paciente se broncoaspire, ¿sale? Y esta, la función únicamente es permeabilizar la vía respiratoria, nada más. Ahora, lo importante es que se tiene que utilizar en pacientes que estén completamente con pérdida del estado de alerta, ¿sí? En pacientes inconscientes. Quiero decir que estén desmayados, no inconscientes como ustedes que no estudian, ¿ok? Pacientes con pérdida del estado de alerta. ¿Qué pasa si yo se lo pongo a alguno de ustedes que están despiertos? Lo primero es que me va a generar reflejo nauseoso, reflejo toxígeno, y además los pacientes despiertos lo sacan con la lengua, así que no me sirve. Y si el paciente está medio despierto y medio no, y yo estimulo el reflejo de vómito, pues va a terminar vomitando y se va a broncoaspirar, que es lo que yo no quería. O también puedo generar un reflejo vagal, entonces tampoco es algo que yo deseo. Por eso solo se utiliza en pacientes con pérdida del estado de alerta, ¿ok? ¿Quedó claro? Ahora, ¿cómo se va a poner? Miren, si ustedes alcanzan a ver, hay muchas medidas. Esta de acá, esta es de 90 milímetros, pero hay unas que son así, diría bonitas, pero la verdad es que no son bonitas porque son así súper chiquitas para pacientes neonatos, ¿no? Neonatos, pediátricos, hay de todos los tamaños. ¿Cómo sé cuál le corresponde a mi paciente? Bueno, lo que voy a hacer es medirla. Vamos a medirla y vamos a ver del ángulo de la boca, ¿sale? Hacia el ángulo de la mandíbula. Y entonces voy a ver si llega al ángulo de la mandíbula, quiere decir que es mi talla. Si llega antes, quiere decir que está muy pequeña, y si queda después, quiere decir que está muy grande. ¿Ok? ¿Qué pasa si está muy grande? Va a estimular la úvula, el reflejo vagal y todo lo que ya dijimos. Si está muy pequeña, pues no va a alcanzar a deprimir la lengua, que es uno de los objetivos principales. Entonces, por eso tenemos que medirla. Ahora, ¿cómo se va a introducir? A ver, pongan atención. La voy a introducir, supongamos que esta es la boca, ¿sale? Ven que tiene una curvatura que este es el cuerpo, la cabeza y el cuerpo, ¿no? O cuerpo y cola. Entonces, lo que vamos a hacer es que la voy a introducir así, con el doblez hacia arriba, con el ángulo hacia arriba. Y entonces, así no va a deprimir la lengua, pero lo voy a introducir hasta que tope con el paladar. Una vez que tope con el paladar, lo que voy a hacer es voy a dar un giro de 360. De 180, perdón, kilómetros. ¿Vale? Entonces, se introduce, pega, giro y termino la introducción. De tal manera que va a quedar ya bien colocado. Esto queda aquí afuera. Ya sea que lo puedan sujetar o que quede únicamente así, el paciente está con pérdida del estado de alerta. Este orificio pues ya me permite que yo pueda estar aspirando, que no haya problema. También hay pacientes que cuando se intuban, algunos pacientes cuando ya empiezan a despertar, el tubo endotraqueal lo detecta como un objeto extraño y entonces cuando despiertan lo muerden. Y ahí está como muy raro y paradójico porque lo muerden, se asfixia porque no deja que llegue el aire y como se sienten asfixiados, muerden más por el tubo y se asfixian más. Entonces, ¿qué podemos hacer? Meter esta canulita
y con esto muerden la cánula, pero no muerden el tubo. Pacientes que están con crisis convulsivas, que vemos que empiezan a convulsionar, puedo introducir mi cánula y con esto no se muerde. ¿Sale? Entonces, esto me ayuda para que pueda mantener mi vía permeable, para que la lengua no obstruya, para que no se muerda la lengua, para que no muerda el tubo. ¿Sale? Para eso es. Pero es únicamente para pacientes con pérdida del estado de alerta. ¿Quedó claro? Ahora, si ya revisan el video, tienen un video de cómo se coloca esta cánula. ¿Ok? Si nos da tiempo y hacemos una práctica, o les muestro cómo se realiza la intubación, aunque no sé si podemos pasar todos, pero les puedo mostrar cómo se realiza la intubación y lo que sí les puedo permitir es que coloquen la cánula. ¿Sale? Para que ustedes lo puedan colocar. ¿Hasta acá dudas? Ahora, ¿qué pasa si yo ya le di RCP a mi paciente y qué creen? Salió. Son tan buenos que salió el paciente. Entonces, después de que mi paciente sale o tiene retorno de la circulación espontánea, ¿qué voy a hacer? No respira y estoy en la calle. Y ya le hablé yo, por ejemplo, al hospital y ya viene la ambulancia, pero mi paciente no respira. Bueno, lo que podemos hacer es iniciar con el manejo avanzado de la vía aérea, pero en la calle no tengo laringoscopio, no tengo nada con qué hacerlo, no tengo aspirador. ¿Qué puedo hacer? Esta es una mascarilla laringea. Las mascarillas laringeas son mascarillas que se pueden utilizar a nivel hospitalario. Lo chido de estas mascarillas es que no necesito ningún equipo para colocarla. No necesito el laringoscopio, no necesito luz, no necesito medicamentos, no necesito nada. Esta mascarilla viene con un tubo que se parece al tubo endotraqueal, este tubito de acá. ¿Sale? Y viene el tubo, si alcanzan a ver, este tubo viene hasta acá. Acá sale. Y luego tiene como una especie de concha, que aquí está, esto que está aquí es un orificio. Esta sí es una concha, es cóncava. Entonces, es muy parecida a la mascarilla que utilizamos ayer con el ambú, ¿se acuerdan? Que de hecho es así como un globito. Bueno, esto también se infla. Acá viene un conector con el cual se va a inflar esta mascarilla. Es un poquito dura, pero es maleable. Entonces, lo que vamos a hacer es esta conchita se agarra y se introduce en la boca del paciente, viendo la parte cóncava hacia la nariz del paciente y se introduce. ¿Sí? Así, lo metes, lo introduces, puedes poner tu dedito aquí para empujarla hasta lo más que llegue. Generalmente queda en la boca, queda en la parte de la orifaringe. Esta parte del tubito de aquí se logra abocar hacia las cuerdas vocales y entonces permite que la vía respiratoria quede completamente aislada. Una vez que ya lo introduje lo más que pude, lo que hacemos es que se infla este globo y es como si tuvieras un salvavidas inflado en la garganta. El punto es que ya aquí lo puedes conectar al oxígeno, al ambú y el paciente va a tener la vía respiratoria aislada. ¿Sale? Entonces ya tú lo puedes anunciar, si vomita no pasa nada porque no se van a respirar, ya tengo mi vía que está completamente aparte y yo puedo ya continuar con mi RCP o puedo mandarlo al hospital de manera más segura. Ahora, hay un problema con esto, se escucha como muy maravilloso, ¿verdad? ¿Por qué no lo usamos en los hospitales? Imagínense tener un maldito inflable en la garganta. Como está inflado, lo que va a hacer es que comprime los tejidos. Al comprimir los tejidos aumenta la presión en esa zona, por lo tanto disminuye el flujo de sangre. Al disminuir el flujo de sangre en esos tejidos puede ocasionar necrosis, fístulas y va a ocasionar que haya perforaciones. ¿Sale? Entonces, está muy chido, pero no lo podemos usar por más de 12 horas. ¿Ok? O sea, solamente es como para mantener la vía permeable en lo que lo trasladamos. Una vez llegando al hospital, ustedes lo reaniman, le ponen su mascarilla laringea, me lo mandan al hospital. Yo en el hospital verifico que
lo que necesite, y una vez que yo vea que ya está estable, ahora sí, le voy a quitar este y lo intubo con el tubo normal, con el tubo endotráqueo, ¿sale? Para evitar que vaya a tener fístulas, lesiones, úlceras, ¿ok? Pero es un dispositivo excelente porque no necesitas nada, solamente tener el dispositivo y con eso es suficiente para que lo puedas hacer todo eso, ¿sale? ¿Quedó dudas? Sí, disculpen que no tengo. Ese sí no se lo puedo o sea, porque no tengo. Ahora, ¿qué pasa si mi paciente ya requiere que lo intube? ¿Ok? Tenemos una clasificación que se llama clasificación de Malampati. Esta clasificación es para ver qué tan difícil es intubar a este paciente. Pero, les soy sincera, la neta, esto no lo usamos en urgencias. Porque en urgencias, o sea, llega el paciente jodido y luego está diciendo, a ver, abre la boca. Para empezar, tan fácil, el paciente ni siquiera responde. Para que tú puedas hacer esta escala, para que puedas ver esta escala, el paciente tiene que estar consciente, despierto, operador. ¿Ok? Pero bueno, ¿quiénes lo utilizan? Generalmente los anestesiólogos, cuando están programando una cirugía, llegan y dicen, a ver, abre la boca. Y entonces ahí ya alcanzan a ver para hacer la clasificación. El primer grado, o la clase 1 de Malampati, cuando el paciente abre la boca, vamos a alcanzar a ver que se ven los pilares, la úvula completa y el paladar. Esto es un grado 1. Cuando el paciente solamente se ve paladar, los pilares, paladar y de la manera parte parcial de la úvula, es un grado 2. Cuando solamente pensamos ver parte de la úvula o el paladar, es un grado 3. Y cuando no vemos pilares, es un grado 4. Paciente con clase 3 y clase grado 4 es un paciente de vía aérea difícil. Eso quiere decir que nos va a costar trabajo intubar. ¿Sale? Los pacientes que son muy gorditos, que son obesos y que a veces tienen su cuellito corto, son pacientes para intubar de manera difícil, porque las cuerdas bucales tienden a ser más anteriores. Entonces, es más difícil poder intubarlos. Por eso esta les sirve para prever cuál es una intubación que va a ser difícil y entonces que tomen sus precauciones. ¿Dudas? ¿No? A ver, fíjense ustedes. Yo sé que no se van a ver los dientes, pero todos van a ver entre todos. A ver, chéquense. Ok, ya vieron, o sea, realmente es algo muy sencillo que se puede hacer en cualquier momento. Mi esposo es grado 3. Por eso traigo cápsulas de Gabriel. Ok, entonces, con esto nos va a servir para identificar qué tan difícil es la intubación. Aunque como yo les decía, la verdad es que en el área de urgencias no vamos a poder decir, a este grado 3 este no lo intubo, ¿verdad? Ni modo, te toca intubarlo, está mal, hay que intubarlo, sea difícil o no sea difícil. Nos han llegado pacientes de 140 kilos, en donde casi que tienen cuellito porque son muy obesos y hay que intubarlo. Y tenemos que hacerlo. Entonces no hay como la opción de, no, este no, ni modo. Ahora,
Veamos, si yo tengo que intubar a un paciente y mi paciente todavía tiene signos, y dentro de lo que cabe mi paciente tiene signos, pues que está entre lo estable y lo inestable, yo puedo o tengo que intubarlo mediante la secuencia rápida de intubación. La secuencia rápida de intubación, como dice su nombre, es una secuencia que trata de disminuir la pérdida de tiempo para que mi paciente no esté tanto tiempo en intubación. Lo que busca es colocar el tubo endotraqueal y disminuir el tiempo de apnea. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, esto lo vamos a hacer mediante medicamentos que tienen una duración o que empiezan a actuar en menos de 1 minuto. Es decir, yo lo administro y rápido tengo el efecto. Por eso no tarda mucho en intubar a mi paciente. Y estos medicamentos van a tener el objetivo de disminuir las respuestas voluntarias y los reflejos, como reflejo vagal, reflejo nauseoso, ¿sale? Para evitar que yo tenga más interrupciones durante mi intubación endotraqueal, incluyendo vómito, regurgitación, etc. Ahora, ¿qué pacientes son los que requieren que lo intubemos? ¿Okay? Tenemos varias reglas. Una de ellas es la regla de los 50. Bueno, a mí me gusta decir la regla de los 50, que es cuando mi paciente tiene patología respiratoria. ¿Y qué quiere decir esto? Pacientes con PCO2 mayor de 50 se tienen que intubar. Pacientes con PO2 menor de 50 se tienen que intubar. Ahora ustedes díganme, ¿cuál es el diagnóstico del paciente con PCO2 mayor de 50? Muy bien, o sea, un paciente con acidosis respiratoria se tiene que intubar. O PO2 menor de 50, ¿cuál es el diagnóstico? No, acuérdense que para la alcalosis respiratoria es una PCO2 menor de 35. Entonces ya no involucramos al oxígeno. Una PO2 menor de 50, hipoxia. Entonces, si mi paciente está con una acidosis respiratoria o está hipoxémico, se tiene que intubar. ¿Sale? ¿Quedó claro? Tenemos también otro criterio que sería un deterioro neurológico, criterios neurológicos, en el cual si mi paciente está con una pérdida de la escala de Glasgow que está en 8 o menos, hay que intubarlo. La razón de esto es que un paciente con un Glasgow menor de 8, los reflejos los tiene disminuidos, entonces se puede broncoaspirar, es peligroso, ¿sale? Por eso, para protección de la vía respiratoria, lo intubamos, ¿sale? Pero en este caso, el Glasgow menor de 8 también se tiene que intubar porque es un paciente que tiene daño neurológico severo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en este caso? Que mi paciente lo sedemos para disminuir el metabolismo neuronal. Lo que habíamos explicado hace rato de las células es lo mismo. Aquí disminuimos el metabolismo neuronal, dormimos a las células para que les alcance el flujo de oxígeno y de glucosa y no se mueran las neuronas. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? Vamos a administrar sedantes. El problema y por lo cual tenemos que intubar a estos pacientes es que los medicamentos sedantes tienen un efecto secundario que es parálisis respiratoria. Entonces, sí lo voy a sedar muy chido, pero lo que va a pasar es que va a ser apneas o va a ser parada respiratoria. Por eso, pacientes con Glasgow menor de 8, pues ya de una vez lo intubamos porque lo que necesito es sedarlo, pero va a dejar de respirar, ¿sale? Y la otra condición también es la protección de la vía respiratoria. Imagínense, por ejemplo, un paciente que tiene sangrado tubo digestivo, que tiene un sangrado tubo digestivo alto por varices esofágicas, ¿no? Y el paciente entonces de repente empieza y vomita, y por cada vez que el paciente tenga una emesis, puede perder hasta 1 litro de sangre por cada vómito. Entonces imagínense, el paciente vomita, se echa medio litro de sangre
tenga, más genera presión intraabdominal y obviamente exprime más las varices. Entonces, si la primera fue de medio litro, la segunda probablemente sea de litro. Con la segunda vez que vomite, ya perdió 1,5 litros de sangre así. Y entonces mi paciente, que ya perdió 1,5 litros de sangre, ya no vomitó, se está acumulando la sangre en la pancita y todo eso es más volumen que ya perdió. Así que por lo menos ya perdió unos 2 litros de sangre de manera instantánea. ¿Eso qué va a provocar? Que no le llegue suficiente sangre al cerebro, que empiece con deterioro neurológico y que el paciente la próxima vez que vomite no tenga reflejos de vómito o reflejo nauseoso, que no esté bien despierto, que ya el paciente esté con tendencia a somnolencia y que se pueda ahogar con su vómito, o sea, que se broncoaspire. Imagínense que se ahogue por su propia sangre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Este paciente ya está con un choque hipovolémico. Para manejo y permeabilidad de la vía respiratoria, lo intubo en lo que veo si puedo parar ese sangrado. ¿Sale? Una vez que se para el sangrado, se resuelve el estado de choque, lo despierto y le quito el tubo. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Seguros? ¿Clara la regla de los 50? Entonces, para que nosotros podamos, la secuencia rápida de intubación son 7 pasos. En algunos artículos puede ser que encuentren 8 pasos, ¿sale? No se estresen, en general son los 7 pasos, solamente que un paso lo tomen por uno. Entonces, el primer paso es planificación y preparación, el segundo es preoxigenación, el tercero es premeditación, el cuarto es inducción y parálisis, quinto, posicionamiento del paciente, 6, laringoscopía y 7, paso y comprobación del tubo endotelial. Si se dan cuenta, la mayoría es con P, ¿sale? Aquí es parálisis, aquí es posición, aquí en lugar de la laringoscopía ponme paso del tubo, otro P. Por eso le llaman las 7 P's, ¿ok? Porque todos empiezan con P. ¿Dudas? ¿Ok? Ya acabamos de hacer. Ok. El primero, a lo que se refiere el primero, que es preparación. Chicos, hay que tener todo el material. Miren, me voy adelantando un poquito, les voy adelantando que siguen los pasos. Vamos a dormir al paciente, lo vamos a sedar, lo vamos a paralizar, vamos a hacer que deje de respirar. Imagínense tener un paciente que no está respirando y que de repente se me ocurra que necesito otro tubo. Entonces, por eso, la planificación y preparación significa que yo tengo que juntar todo el material que pudiera utilizar, no solo para poder intubar, sino lo que pudiera necesitar. Por ejemplo, en caso de que mi paciente se complique, que empiece con una arritmia, que empiece con paro cardíaco, todo. Ya tengo que tener todo listo para el paro y para la intubación. ¿Ok? Porque no tenemos tiempo de estar yendo a buscar el material. Entonces, primero que nada, mi paciente tiene que tener canalizadas 2 vías periféricas. ¿Vale? Vía y vía. ¿Por qué? Porque al tener las 2 vías me asegura que yo pueda administrar los medicamentos. Entonces, para administrar los medicamentos, por ejemplo, de la parálisis o los sedantes, y por si mi paciente cae en paro, ¿sale? O por si requiere que le administre líquido, sangre o lo que sea. Por eso son las 2 vías. Mi paciente tiene que estar monitorizado, ya tiene que estar con electrodos, conectado a un monitor donde yo pueda estar viendo su frecuencia cardíaca, cómo se encuentra el latido cardíaco, presión arterial, saturación de oxígeno. Si tengo capnografía, pues también capnografía, ¿sale? Si no, saturación de oxígeno interno. Todo el material accesible, lo que incluye un laringoscopio funcional, ¿sale? El laringoscopio viene en 2 partes, viene la cabeza y vienen las espátulas, ¿sale? Hay de varias medidas, hay espátulas curvas y espátulas rectas.
depende de cada médico cuál es la que decida. Generalmente las espátulas rectas las utilizamos para las vías difíciles, para pacientes muy gorditos o para los niños. Es más fácil con esas. Para los demás utilizamos la espátula corta. El tubo endotraqueal, que ya esté verificado que el globito que tiene, porque tiene un globo en la punta que se infla también, igual que las mascarillas, que este globo no esté roto, porque luego lo introducimos, vamos a inflarlo. Ese globo nos permite que no se salga. Imaginen que este es el globo. Que este es el globo, ¿no? Pero es el tubo endotraqueal. Lo meto y ya. ¿Qué va a pasar si lo jalan? Se sale. Entonces, cuando yo inflo el globo, hagan de cuenta que este es el globo inflado, lo que hace es que lo sujeta, ¿sale? Entonces, eso permite que no se salga el globo tan fácil, ¿ok? Por eso tenemos que verificar, inflar el globito antes de que lo vayamos a colocar para asegurarnos que no está roto el globo. Si está roto, utilizo otro tubo, ¿sale? ¿Sí quedó claro? ¿Se escuchó hasta de atrás? Este está dormido. ¿Ok? Querida para poder inflar el globo, pinzas, por lo que necesitemos, nuestra cánula de nivel, guía metálica. Esa guía es como una varilla delgadita que se mete en el tubo y te permite moldear el tubo con la forma que tú necesites para que pueda entrar más fácil al tubo. Tu estetoscopio, tu cinta, esta cinta la utilizamos para fijar el tubo endotraqueal. Amarras el tubo y se lo amarras a la nuca. El problema es que es cinta adhesiva, lacera las comisuras labiales. Pero hay unos dispositivos que puedes conectarlos y estos dispositivos te ayudan porque se pegan aquí a la cara y de ahí puedes amarrar el tubo, ¿sale? Entonces ya no lacera al paciente, es lo ideal, pero si no hay, al menos todo el sector salud utiliza cinta, ¿sale? Pinzas, lubricante y paciente que va a ser intubado se le tiene que poner sonda orogástrica o nasogástrica, porque si va a estar intubado no va a poder comer, entonces hay que alimentarlo por sonda, ¿sale? ¿Quedó claro? Y además los medicamentos sedantes, los medicamentos paralizantes, los medicamentos del paro, que ya saben cuáles son, ¿ok? Y todo lo que pudieras utilizar. ¿Dudas? ¿No? Este es el laringoscopio. Les decía, es la cabeza, generalmente aquí viene con pilas o algunos son recargables, y estas son las espátulas. Tenemos de número 4, 6, 2, son variables. Estas sí se las voy a mostrar ahora que tengamos la práctica de intubación, ¿no? ¿Sí se portan bien? ¿Ok? Ahora, el segundo paso, me refiero a que se portan bien, no me refiero a eso, sino que no quiero decir nada de eso. Generalmente se portan bien. A lo que me refiero es que si nos apuramos, si ustedes se portan bien, si estudian y logro avanzar rápido, tenemos la clase. Si no puedo avanzar rápido, no me puedo permitir dar una práctica. Para que yo pueda ayudarlos a ustedes y que puedan practicar intubación, necesito por lo menos 2 horas. Entonces, son 2 horas tomando en cuenta que ya se está acabando el febrero. ¿Sí? No puedo permitirme dar 2 horas y perder un tema. Entonces, si nos apuramos, si ustedes estudian y logro rogarle por lo menos 1 hora o logro adelantarme 1 hora, sin problemas lo hacemos, porque aquí nos prestan todo, ¿sale? Bueno, preoxigenación. Ese es el segundo paso. Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a ponerle la mascarilla de bambú, que ya conocen, y vamos a empezar a ayudar al paciente a que respire. El paciente en este punto puede ser que tenga automatismo respiratorio, es decir, que respire solito. Entonces lo que vamos a hacer es, si el paciente inspira, pues yo lo insuflo. Si el paciente expira, pues le suelto. O sea, es nada más seguirlo y ayudarlo a que respire, ¿ok? Así lo vamos a empezar, y una vez que el paciente ya lo cedemos, ahora sí, yo ventilo al paciente, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo?
objetivo, principalmente evitar que mi paciente desature, ¿ok? Para que no tenga hipoxia tisular durante el tiempo que no va a respirar. Ahora, es ayudarle con una ventilación con el AMBO, que es una mascarilla a presión positiva, y también una parte importante es tratar de no estar insuflando muy rápido o ventilando muy rápido, porque se puede distender el estómago, se puede distender el tórax. Al distenderse el estómago puede provocar que el paciente vomite, y al distenderse el tórax aumenta la presión torácica y disminuye la presión sanguínea. Cuando la presión en el tórax aumenta, la presión sanguínea disminuye, entonces lo vamos a hipotensar. Ahora, ¿para qué demonios se ve esto aparte de nada más de la hipoxia tisular? Aquí hay una situación. Cuando nosotros empezamos con la preoxigenación, le vamos a aportar oxígeno al 100%, ¿sale? Aquí es puro oxígeno lo que le vamos a meter. ¿Cuál es la idea? Ya les expliqué que el aire ambiental es 21% de oxígeno, ¿se acuerdan? Y tenemos otros gases. Dentro de estos gases, el nitrógeno es uno de los que tiene mayor porcentaje junto con el oxígeno. Y el nitrógeno, si ustedes lo sabían, es muy afín a la hemoglobina. O sea, ahí está la hemoglobina, aquí está el oxígeno y el oxígeno va con la hemoglobina. ¿Pero qué creen? Nitrógeno se pega más fácil a la hemoglobina que el mismo oxígeno. Entonces, una gran cantidad de la hemoglobina que ustedes tienen está saturada con nitrógeno y solo una parte está con oxígeno, y así logramos funcionar perfectamente. Pero lo que buscamos en la preoxigenación es que el paciente logremos saturar la mayor parte de hemoglobina con oxígeno. Si yo aumento las concentraciones de oxígeno, hay más oxígeno en la sangre, desplaza el nitrógeno de la hemoglobina y entonces tenemos una mayor saturación de hemoglobina con oxígeno, lo cual nos va a ayudar porque, pues, al tener más hemoglobina con oxígeno, el paciente desatura menos rápido. De tal manera que el paciente nos aguanta más tiempo en la apnea, ¿sale? Entonces, ese es el objetivo básico, desplazar el nitrógeno para aumentar las concentraciones de oxígeno a nivel de hemoglobina, ¿sale? ¿Dudas? Entonces, la preoxigenación la empezamos desde el principio y la terminamos hasta que mi paciente esté intubado. O sea, ya voy con mi paso 3, que es la premedicación, en donde yo le voy a administrar un medicamento a mi paciente para dormirlo. ¿Y qué creen? Yo sigo preoxigenando, ¿ok? ¿Quedó claro? Ahora, vamos con el paso 3, premedicación. La premedicación, lo que nos va a ayudar es, vamos a administrarle el medicamento, como les decía, que actúa en menos de un minuto, y el objetivo básico de la premedicación es ayudar a que tengamos menos reflejos por la laringoscopía. Digo, la laringoscopía es un acto sencillo. ¿Qué va a pasar aquí? Le voy a meter una espátula de estetelo, como con las que cortan el pastel, así de ese tamaño es, y un tubo de este grueso a la garganta. ¿Ustedes creen que eso no les dé ganas de vomitar o le genera un reflejo vagal? Por supuesto. Entonces, ¿qué hago? Le voy a poner un medicamento que me ayude a que no tenga esos reflejos para evitar que el paciente vomite, ¿sale? Disminuye tos, arcadas, también nos va a ayudar a que los reflejos simpáticos, como frecuencia cardíaca, tensión arterial y presión intracraneal, no aumenten. Y nos evita reflejos parasimpáticos como broncoespasmo, como reflejos vagales, incluso paranoia cardíaca, ¿sale? Entonces, y nos disminuye el metabolismo. Entonces, la premedicación nos ayuda como para que el paciente nos aguante, ¿sale? Ahora, los medicamentos que tenemos que utilizar, que podemos utilizar, son varios. De los principales son atropina y lidocaína. La atropina es un medicamento que utilizamos porque es un cronotrópico positivo, donde chinga a trabajar el corazón. Pero en los niños no tiene ese efecto. En los niños es un medicamento excelente para poder administrarlo porque
disminuye la respuesta vagal, pero no tiene el efecto cronotrópico. El efecto cronotrópico lo tenemos a partir de los adultos, de los adolescentes, ¿sale? Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una frecuencia cardíaca de 30, ya me está cayendo el paro, y además lo tengo que intubar, pues le administro atropina, porque la atropina le va a aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, así mato dos pájaros de un tiro. Primero, evito que mi paciente caiga en paro, mejoro la frecuencia cardíaca y lo preveno. Aguas. Si administran atropina en un paciente que tiene frecuencia cardíaca de 60, 70 latidos por minuto, los va a llevar casi a 200. Puede estar frecuencia de 100, sí les va a llevar a 200, Aguas, tienen mucho cuidado. Solamente si el paciente está bradicárdico, menos de 50 de frecuencia cardíaca, utilícenlo en los adultos. Si no, no. Y entonces tenemos la otra opción, lidocaína. Ya saben ustedes, es un anestésico local, pero ya lo vimos que también es un antiarrítmico sistémico. Mucho cuidado también porque los antiarrítmicos también son potenciales arrítmicos, ¿sale? Entonces, lo que vamos a hacer es que administramos lidocaína y esto nos ayuda a disminuir las resistencias en la vía aérea y también nos disminuye la presión intracraneal. O sea, esto es excelente como para poder tratar a un paciente que vamos a intubar por cuestiones neurológicas, ¿sale? Pero no solamente en cuestiones neurológicas, en cualquier paciente nos va a ayudar, ¿sale? Y la otra opción es fentanilo, pero aguas, porque el fentanilo mata. ¿Saben por qué mata? Exacto. El fentanilo es un opioide de acción muy rápido, o sea, así en chinga. Ya les dije, menos de un minuto. Tarda en actuar menos de un minuto. Y el problema es que nos genera una disminución de la respuesta simpática y es un analgésico muy potente. Por eso la gente le gusta, porque los hace sentir ligeritos, blanditos, pueden volar. Es un medicamento que te ayuda a sentirte libre, ¿sale? Pero el problema es que genera parálisis respiratoria, hipotensión. Entonces se va a sentir libre porque literalmente se te está saliendo el alma. Te va a dejar que no respires y además te va a chocar. Entonces, y actúa en menos de un minuto. Entonces, imagínense, estos pacientes se lo toman y cuando toman dosis muy elevadas, genera que dejen de respirar, los hipotensa, los duerme y ahí quedan dormidos. ¿Vale? Y si no hay nadie que los pueda ayudar o que los pueda asistir con un algo para que respiren en lo que se pasa el efecto, se mueren ahogados, se mueren por asfixia. O sea que no es tan bonito tampoco, La dosis es de 1 o 2 microgramos por kilogramo de peso. Ahora, aquí hay un punto muy importante. Este es analgésico, este medicamento también nos ayuda a premedicación, pero el fentanilo, si lo van a usar, ya tiene que estar su paciente preoxigenado con la mayor saturación de oxígeno posible. Aquí voy con la mejor saturación de oxígeno posible. Miren, si tu paciente alcanza a llegar al 100%, excelente. Porque acuérdense que lo que queremos es tener una mayor cantidad de oxígeno con la oxigenación. Pero ¿saben qué, chicos? En COVID llegaban pacientes con saturación de oxígeno máximas de 30%. Saturación de oxígeno de 30%. Eso es lo más que alcanzábamos, porque los pacientes hacían hipoxias muy severas y silentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que el paciente no lo sentía. Tú veías al paciente saturando al 50%, cuando normalmente el 50% llegan muy jodidos al hospital. Y ellos llegaban y ¿se siente bien? Sí. ¿Le falta el aire? No sentían que les faltaba el aire. El problema es que cuando los intubabas, les quitabas el reflejo autónomo de la respiración y el paciente se pelaba y cayó en paro. Fue muy frustrante cuando empezamos al menos en mi caso, cuando empecé a recibir pacientes de COVID, porque mi primer paciente que tuve saturaba el 60%. Lo intubo, me cae en paro. Lo saqué del paro. Pero el siguiente paciente lo intubo, cae en paro otra vez. Entonces dije, no, es que no puede ser, porque lo único que los mantiene vivos es
el automatismo respiratorio y la descarga adrenérgica que tienen. Y cuando les administramos medicamentos sedantes o paralizantes, les quitan esa respuesta adrenérgica. Entonces pierden como los deseos de vivir, ¿sí? Ese impulso de vivir lo pierden. Y entonces, ¿qué hice? Bueno, bien fácil. Antes de sedarlos, que es la siguiente fase, lo que yo hacía es lo premedicaba y luego, en lugar de premedicarlo con lidocaína, el paciente tenía frecuencia de 110, pues con la pena, les ponía tropina. Y entonces me llevaba el paciente a frecuencia de 200, casi 180, y entonces, ¿qué crees? Es el momento de intubarlo. Los intubaba, ahora sí, los sedaba, los intubaba, y como teníamos ese reflejo, mi paciente no me caía en paro. Y así no volví a perder ningún paciente en intubación. Obviamente fue una situación excepcional. De hecho, el COVID hizo que cambiáramos muchas dinámicas de cómo realizar la intubación, y la secuencia se dejó de usar porque no era posible ventilar al paciente porque salían flujos respiratorios, no era posible hacer muchas de las cosas que hacemos en la secuencia. Pero actualmente pues ya no tenemos tanto COVID, volvimos a utilizar la secuencia rápida. Y esto es muy importante porque les juro, la idea es que con la secuencia rápida el paciente esté intubado en 10 minutos, menos de 10 minutos que ya esté intubado. ¿Sale? ¿Dudas? Les voy a encargar un favor. A veces no traigo mi reloj, a veces no tiene pila, se me va el tiempo, entonces cuando ya vayan a hacer 5 minutos o 10 minutos para que se acabe la clase, avísenme, ¿va?